Hola, bienvenido a nuestro podcast, un espacio para aprender y conversar basados en la palabra de Dios. Preparémonos para escuchar su voz y formar una relación extrema con Él. Hola, bienvenido al podcast de la red. Ahora queremos volver a estudiar Proverbios. En efecto, ahora estamos estudiando Proverbios capítulo 2. Esta semana ha sido devocionales también con esto. Y también estamos estudiando poco a poco la Biblia. Hasta este punto hemos estado estudiando diferentes libros. En esta ocasión acabamos de terminar Gálatas. Y queremos hacer una pequeña pausa para estudiar otro libro y así tener un pequeño intermedio. Y ahora, en esta ocasión, me encuentro solo. Pero la idea es ver cómo podemos estudiar junto contigo este capítulo también. Y yo sé que este capítulo, si tú lo estás estudiando con nosotros en los devocionales, puede ser un poco obvio de lo que dice, pero aún así es importante. No sé en qué punto de tu vida puedes estar ahorita o qué decisiones vas a tomar, pero lo que el Señor va a hacer en este punto es hacer un llamado a hacer las cosas de manera sabia, de manera correcta. Y lo que hace es una comparación como que la sabiduría fuera una persona el cual te está influenciando a ti. ¿Qué quiere decir esto? Que es una persona a la cual, como que si tú tuvieras a la par a un amigo, a una amiga o a una persona que ejerce cierta influencia en ti para poder tomar decisiones. Y con esto puedes tomarlo de diferentes maneras, porque la influencia siempre puede ser ya sea positiva o ya sea negativa. Pero en este caso la sabiduría es una influencia positiva. Hacer las cosas sabiamente quiere decir que hacer las cosas correctamente. Con eso me puede surgir una pregunta. ¿Tú sos una persona sabia si haces cosas que no son correctas? No, no es así. Podríamos decir, bueno, ¿y entonces qué pasó con Salomón? Que es tan famoso por su sabiduría. Y es cierto, él pidió sabiduría, pero él no usó la sabiduría correctamente. Llegó un momento en el que él abandona la sabiduría y después regresa siendo sabio con la experiencia que había acumulado por las malas situaciones que había pasado, por no saber ocupar bien la sabiduría que Dios le había dado. Este pasaje, y si me quieres acompañar en Proverbios capítulo 2, dice: Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como que si fueran la plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios, pues el Señor concede sabiduría, y de su boca provienen el saber y el entendimiento. Para esta primera parte nos vamos a quedar hasta este versículo, porque lo que está diciendo es ¿de dónde proviene la sabiduría? La sabiduría proviene de Dios. Hay personas que son muy inteligentes, hay personas que han llegado a un punto de su vida en que la experiencia les ha dicho qué cosas se deben hacer y qué cosas no, qué cosas los va a llevar a que el camino que están llevando es malo y van a tener consecuencias que les van a perjudicar, ya sea en su salud, emocionalmente o físicamente, o de diferentes maneras, incluso económicamente. Pero lo que está diciendo el Señor en ese pasaje es: si tú buscas la sabiduría, entonces tenés que buscarla en el Señor. Si tú buscas hacer las cosas de la manera correcta, las vas a buscar hacer de la manera de Cristo, no de la manera en que, vea la experiencia en la que yo tengo que tropezar para hacer diferentes cosas y entonces ahí aprendo qué cosas debo de hacer o no debo de hacer. No es la sabiduría que está expresando en este caso. Lo que está expresando en este caso es: yo conozco más y poco a poco conozco cada vez más al Señor, y entonces yo aprendo a cómo hacer las cosas. Yo aprendo a cómo debería de comportarme, cómo debería o qué es lo que el Señor espera de mí, de lo que yo debería de hacer. Entonces voy a comprender, según como dice el pasaje, lo que significa temer al Señor.
Porque el temer, así como lo hemos dicho en otras ocasiones, no es de miedo, sino que en realidad lo que es, en realidad yo le respeto y honro al Señor con lo que yo hago, con lo que yo sé, con lo que yo comparto a otras personas también. Y entonces, en la manera en la que yo respeto lo que el Señor hace, así como ese ser que es el dueño de todo, que Él creó todo, que Él está dispuesto a amarte tanto que te ofrece la guía para poder hacer las cosas bien. Entonces esa es la idea, poder comprender un poquito en esta primera parte que es Dios la fuente de la sabiduría. No es una experiencia humana, no es, en ese momento no es Salomón diciéndote, mira, fíjate que yo la pasé mal, entonces yo te ofrezco mi sabiduría porque a mí me pasó eso. No sé si te ha pasado, pero muchas veces cuando un amigo o una amiga nos cuenta algo, lo primero que quieres contestar es, sí, a mí me pasó también eso, y quieres contarle su historia. En este caso no es así. En este caso lo que está diciendo el salmista es, mira, desde el principio tú puedes saber qué es lo que Dios quiere. Y sabiendo lo que es lo que Dios quiere, entonces ahí vas a tener sabiduría. Porque vas a poder tomar decisiones correctas sin necesidad de sufrir, sino que ya vas a ir caminando bien. Así que acompáñame a la siguiente parte de este podcast para ver qué más podemos aprender de este capítulo 2. La Red es un grupo de jóvenes cristianos de Iglesia Bautista Miramonte que tenemos entre 18 a 23 años. Si no tienes un grupo de jóvenes o no tienes iglesia, puedes reunirte con nosotros. Nos reunimos todos los sábados a las 4 p.m. en Iglesia Bautista Miramonte. Estamos ubicados sobre la Alameda Juan Pablo II, frente al Hospital Médico Quirúrgico. Si no puedes llegar de forma presencial, no te preocupes. También transmitimos las reuniones por Zoom. Escríbenos para poder compartirte el link de las reuniones o para inscribirte a nuestras reuniones presenciales. Te esperamos. Hola, gracias por estar con nosotros en esta segunda parte del podcast sobre Proverbios capítulo 2. Quisiera seguir estudiando poco a poco este pasaje y continuando con el versículo 7, es interesante cómo el escritor de Proverbios nos muestra cuáles son las consecuencias positivas que tiene el hecho de que seamos sabios. Por ejemplo, una persona sabia consecuentemente es una persona honrada. Y él le dice, él concede el tesoro del sentido común. ¿Qué quiere decir eso? Si yo soy sabio, la lógica se desarrolla mejor. Lógicamente yo puedo decir, si hago esto, me va a pasar esto. Si yo oculto esto, después de cierto tiempo, se va a ser descubierto y puede ser que sea peor también. Igual dice, él es un escudo para los que caminan con integridad. Y es haciendo referencia en especial en que nuestro escudo es Dios. Y es interesante porque muchas veces esperamos que en los momentos difíciles que a veces nosotros mismos nos hemos causado por no hacer las cosas de manera correcta, esperamos y le demandamos a Dios que Él sea nuestro escudo, que Él sea el que nos proteja a pesar de que nosotros mismos buscamos estar en la situación incorrecta en la que nos metimos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo hice algo que está incorrecto o he llevado un estilo de vida que me ha llevado a un punto en el que estoy recibiendo las consecuencias de mi mal estilo de vida. Y a veces le demandamos a Dios de decir, sácame de esto, o protégeme de esto, o por qué estoy sufriendo las consecuencias de esto, cuando nosotros mismos llegamos hasta ese punto. Pero ¿qué quiere decir? En sí este pasaje es, si tú sos una persona sabia que busca la sabiduría, que busca hacer las cosas de manera correcta desde el principio, entonces el Señor te termina defendiendo. Y es increíble cómo el Señor protege a las personas, como los que siguen a Él con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su espíritu, para hacer las cosas correctamente.
al final dice otro pasaje, yo no he visto un justo desamparado. Es interesante porque lo que está diciendo es, el Señor no deja solo a los que de verdad estamos buscándole con nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. No te deja solo. Él cuida la senda de los justos y protege a los que le son fieles. Y es un siembra y cosecha. No necesariamente estamos buscando que el Señor nos proteja, porque si recuerdas, hay un momento muy interesante en la Biblia, y para mí uno de mis libros favoritos es Daniel, y llega un momento en el que los amigos de Daniel son enjuiciados porque no se habían arrodillado ante el Dios de los de Nabucodonosor en ese momento, de los babilónicos. Entonces vienen los amigos de Daniel y le dicen a Nabucodonosor, le dicen, aunque Dios no nos rescate, nosotros no nos vamos a arrodillar ante tu Dios. Entonces para ellos no era más importante que Dios le rescatara, y no le iban a demandar a Dios de, mira, ¿por qué no nos estás ayudando? Si estamos defendiéndote, si lo que estamos haciendo es ser fieles a ti, si lo que estamos haciendo es compartir y no estamos doblegando nuestros principios y nuestras creencias ante lo que las otras personas quieran hacer. Entonces, cuando son acusados ellos dicen, nosotros no lo vamos a hacer porque creemos que Dios es nuestro único Dios y no hay otro como Él. Y aunque Él no nos rescate, porque Él podría rescatarnos, pero aunque Él no lo haga, no lo vamos a hacer. Y es justamente lo que Él está diciendo. Aunque no esperemos ese rescate, pero Dios lo hace. Y es interesante cómo Él lo hace siempre. Dice que entonces nosotros vamos a comprender lo que es correcto, justo e imparcial, y encontrarás el buen camino que debemos de seguir. Y es que cuando comenzamos a seguir al Señor, poco a poco vamos comprendiendo las cosas de qué es lo que espera de nosotros. Yo no sé si alguna vez has puesto a pensar qué es lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Y yo lo he pensado, muchas veces me he enfrentado a la pregunta de, no sé qué es lo que el Señor quiere de mí en el futuro. No sé si quiere que haga algo o si quiere que haga otra cosa, o en algún momento yo pensé, no sé qué quiere el Señor que yo estudie. Entonces es interesante que poco a poco el Señor te va abriendo un camino a ver qué es lo que Él quiere que tú hagas y cómo Él te puede usar en diferentes situaciones, en cosas que nos gusta hacer, en cosas que podemos hacer, en cosas que hemos desarrollado poco a poco, en tu carrera universitaria, que déjame decirte, no importa la carrera que tú estudias, pero el Señor puede usarte con la carrera que tú estudias. Así que continúa el pasaje y dice, la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. Y eso es clave, porque al final la idea es que tú has llegado a un punto en el que has aprendido lo suficiente en la que te vas a dar cuenta que las cosas son mejor así. Que cuando tú tienes una relación con Dios y que poco a poco te has vuelto más sabio o más sabia a partir de todo lo que Él te ha enseñado, las cosas van mejor, las cosas son más alegres, las cosas son correctas. Que muchas veces tú ves a otras personas que son necias, que no son sabias, haciendo cosas que parecieran divertidas, pero les terminan con consecuencias peores. Y poco a poco lo vas a ir viendo. Entonces quiero ir terminando en esta última parte que hace falta del podcast, para que podamos compartir juntos y terminar de aprender qué es lo que ese pasaje quiere decirnos. Así que no te vayas, espérate un ratito más y vamos a continuar hablando de la última parte de Proverbios capítulo 2. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como La Red Miramonte y en Instagram como La Red Extremos. Hola, gracias por quedarte hasta este punto. Y fíjate que quería comentarte qué es lo que termina diciendo Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2 termina dándote una idea de lo que te está salvando el Señor si tú estás dispuesto a seguir el camino de la sabiduría, el camino del Señor.
Entonces te comienza a dar unos ejemplos sobre ese punto. Al inicio te dice que las decisiones sabias te van a proteger y el entendimiento te mantendrá a salvo. Eso dice el versículo 11. Pero la pregunta lógica es, ¿de qué nos va a mantener a salvo o de qué nos va a proteger? Porque tú podrías decir, bueno, yo compro, por ejemplo, un producto, qué bonito se ve, sé que me sirve esto, pero ¿y para qué lo necesito? O sea, ¿qué me beneficia? ¿Qué cosas me ayudarían a hacer? Y yo entiendo que probablemente no es lo mejor pensar, decir, bueno, yo necesito al Señor porque me va a beneficiar para esto, pero quieras o no, Él nos beneficia el poder estar con Jesús en todas las áreas de nuestra vida, espirituales, emocionales, físicas y de otras cosas más, porque siendo el creador de todos nosotros, entonces Él sabe lo mejor de qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Entonces Él nos protege si estamos buscando las cosas correctas que tenemos que hacer, el camino de la sabiduría. Entonces se dice un primer ejemplo: la sabiduría te salvará de la gente mala. Obvio. Hay momentos en los que te dice, si tú te juntas con personas malas, vas a tener comportamientos malos y se te va a pegar eso. Pareciera como que fuera un dicho salvadoreño como el de el que se junta con lobos a aullar aprende, pero está basado en otro proverbio. Incluso está en Corintios, cuando dice de que las malas costumbres afectan a las buenas personas o los buenos comportamientos. Entonces hay que tener cuidado, porque cuando estamos cerca de las personas las cuales tienen malas costumbres, malas conversaciones o malas prácticas, es mucho más fácil que se te peguen también cosas así. Entonces las decisiones sabias nos protegerán incluso de la gente que es mala. De los que hablan también dice de los que hablan con palabras retorcidas. Yo no sé si te has dado cuenta de esto, pero hay personas que se dedican a pasar con chistes de doble sentido, o haciendo comentarios que no son correctos. Hay que tener incluso mucho cuidado con ese tipo de personas. Personas que tratan con sus palabras de lastimar incluso a otras personas, ya sea enfrente de ellos o incluso a sus espaldas. Es algo muy difícil de poder escuchar, pero ¿acaso hay alguien en tu vida cercana que se entretiene acabándose o maltratando a una persona verbalmente? Ya sea en cómo lo denigra por su físico, como lo denigra por su situación mental, de salud o cualquier otra cosa. Hay personas que les gusta literalmente buscar cómo molestar a una persona en su sentido físico, por ejemplo, y no buscan cómo ayudarle, sino que lo que hacen es molestarlo. ¿Qué podemos hacer con este tipo de amistades? ¿Son amistades que deberíamos de tener? ¿O son amistades a las cuales deberíamos de nosotros ver cómo influirles y cómo ayudarles a cómo deberían de ser? Pero hay que tener cuidado con esas personas. Una decisión sabia nos protegerá de este tipo de personas o de estar cerca de ese tipo de personas. Estos hombres o esas personas, por lo general, alejan del camino correcto a las personas que estamos buscando hacer lo correcto, porque ellos están en un camino tenebroso, así como dice el versículo 13, y ellos lo que quieren es acercarte a ese camino malo, porque ellos se complacen en hacer lo malo y disfrutan los caminos retorcidos de la maldad. O sea, a ellos les encanta hacer lo que está mal. Para ellos es un beneficio hacer las cosas malas. Para ellos hacer lo malo de verdad lo disfrutan y no son conscientes de cómo afectan a otras personas. No son conscientes en cómo a veces lastiman a las personas, sino que para ellos es algo tan gracioso y algo tan divertido de hacer y lo disfrutan hacer lo malo, que no importan a quién van a tropezar por esto o a pasarse llevando por esto. Incluso el pasaje termina diciendo que las acciones de esas personas son torcidas y que los caminos son errados. ¿Y qué pasa si tú quieres llegar a un lugar y tomas un camino que no es correcto? Nunca vas a llegar a ese lugar.
En cambio, la idea de nosotros de vivir una vida sabia es que vas a llegar a un lugar correcto. Dice que la sabiduría también nos librará de la mujer inmoral, de las palabras seductoras y de la mujer promiscua. Eso también tenemos que tener cuidado. Y esto es de doble sentido también. Es para los hombres como es para las mujeres también. Porque no solo va a hacer referencia a una mujer inmoral, sino que también hay hombres que buscan aprovecharse de chicas, de su mentalidad, de su forma de ser, de lo bueno que pueden ser también, y por lo general tratan de ver cómo llevarte en tu mentalidad a poder seducirte y poder hacer las cosas que esas personas quieren, ya sea una mujer como un hombre. Entonces los dos tenemos que tener cuidado por igual, pero nosotros lo importante es que no seamos así, sino que todo lo contrario, que nosotros vayamos a ser de bendición. Termina diciendo el pasaje que por lo tanto sigue los pasos de los buenos y permanece en los caminos de los justos, pues solo los justos vivirán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella, pero los perversos serán quitados de la tierra, básicamente eliminados, y los traidores serán arrancados de raíz. Así que el reto de ahora, lo que yo quiero que te lleves y lo que en especial el Señor quiere que te lleves con este proverbio es qué tipo de persona vas a ser tú. Una persona que va a buscar la sabiduría, a pesar que no sea lo más popular o lo más aceptado en el mundo, o una persona que va a ir y va a ser eliminada al final del camino por el Señor, pero porque tú quieres ser más como las personas de este mundo, entonces vas a dedicarte a hacer esto y a alejarte del camino de la sabiduría. ¿Qué camino vas a elegir tú? Y con eso quisiera siempre invitarte a que, bueno, si no tienes iglesia, si no tienes un grupo de jóvenes, puedes acercarte a la red. Nos reunimos todos los sábados a las 4, ya sea presencial o vía Zoom. Puedes pedirnos el enlace, puedes escribirnos también. Y cualquier pregunta que tengas, también tenemos el link de la red.online /preguntas y ahí te esperamos con todo gusto. Cualquier duda, cualquier circunstancia que tú necesites apoyo, también puedes escribirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y también en la página web de la red.website. Así que te esperamos con todo gusto y te esperamos para iniciar una nueva serie sobre Efesios el próximo viernes. Porfa, puedes compartir también este podcast a otras personas para que puedan conocer un poco más sobre Jesús. ¡Ánimo! Gracias por escucharnos. Te esperamos con nosotros la próxima semana. Si te gustó este podcast, compártelo y síguenos en redes sociales para no perderte ningún episodio.